Qué bueno que otros pudieran decir, bueno, esta semana que pasó yo entregué un tratado, yo llamé a fulano de tal y le hablé de Cristo, yo hice una oración por fulano. No sé usted qué hizo esta semana, pero qué bueno compartir, qué bueno contar la historia. Amén. Esa historia que se cuenta de una y otra forma. Yo lo hago a través de canciones y a través de la predicación. Aleluya. Voy a contarles la historia de un hombre que Pedro sanó junto al templo llamada La Hermosa. La gloria de Dios se mostró. Una tarde que Pedro subía en la compañía de Juan, iban como de costumbre el nombre de Dios a adorar. De pronto ellos se detienen ante un hombre que estaba al entrar. Era un cojo de nacimiento y por esa causa no podía andar. Era un cojo de nacimiento y por esa causa no podía andar. Bendito sea el nombre del Señor. Y Pedro, mirando a sus ojos, le llama toda la atención. El hombre esperaba de ellos alguna colaboración. Pedro, no teniendo que darle, invoca al que murió en la cruz y con toda el alma le dice: levántate en el nombre de Jesús. Y con toda el alma le dice: levántate en el nombre de Jesús. Hay mucho poder en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Aleluya. Y una fuerza misteriosa aquel hombre le hace saltar, y al verse libre de su azote, a Dios la gloria le da. Oh amigo que escuchas la historia, que enfermo por el mundo vas, ven, acepta hoy a Jesucristo. Él te salva y te da sanidad. Ven, acepta hoy a Jesucristo. Él te sana y te da salvación. Todo en una sola cosa: salvación y vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Historias contadas de una y otra manera. Aleluya. Esta es la historia del Hijo de Dios,
que para salvarme del cielo bajó, que para salvarme descendió del cielo y trajo a mi alma la paz y el perdón. Anduvo en el mundo, no tuvo descanso, y a las multitudes él les predicó. Sanó a los enfermos, dio a los muertos vida, reprendió demonios, mi bendito Señor. Y a Él sea la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre. Aleluya. Alabado sea el Señor. El pueblo que oía el mensaje de amor no quiso escucharle, mas le traicionó. Le tomaron preso, le crucificaron, y así por nosotros el justo murió. Amigo que escucha esta bella historia, si quieres ser libre de condenación, ven a Jesucristo, recibe la vida, Él te da la vida y también el perdón. ¡Aleluya! Amigo que escucha esta bella historia, si quieres ser libre de condenación, ven ahora mismo, acepta a Jesucristo y tendrás la vida y también el perdón. ¡Aleluya! Oiga, el Señor es muy bueno, ¿cierto? El Señor es muy bueno. De una u otra manera, Él nos habla. Y nunca se cansará de hablarnos hasta que termine esta jornada. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a emplear unos minutos para la meditación de la palabra de Dios. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él
quiere. Amado Señor, te damos gracias. Gracias por esta palabra maravillosa en esta mañana. Te rogamos que tú nos asistas, que tú nos reveles, que abras, Señor, nuestras mentes para entenderla. Oh Dios, y que haya buena voluntad en los corazones para ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén. A su nombre sea la gloria. Tengan la bondad de tomar sus puestos. Quedamos con una pregunta esta semana. ¿Qué sucederá si no he recibido el Espíritu Santo? Estamos desarrollando el tema 7 pasos a la salvación. En esta mañana estábamos hablando con los hermanos, hablando que hay algunas cosas que no tienen reversa. Y entre ellas está el tiempo. El tiempo no tiene reversa. El tiempo llegó y ya. Tiempo cumplido. No hay nada que hacer. Lo que se logró hacer se hizo y lo que no, no. Y los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios no tienen reversa. Hágase y se cumple. Y si no lo hace, también se cumple. Lo contrario, pero se cumple. Beneficios si se hace y consecuencias si no se hace. Pero los dichos de Dios, tal como están, no tienen reversa. Entonces, no podemos buscar caminos para evadir la responsabilidad que tenemos ante esos mandamientos, ante estas cosas que Dios ya nos ha planteado en relación con la salvación, que son indispensables. Ya sabemos que lo primero, la base principal ahí es la fe. La fe como producto de la palabra de Dios. Es pues la fe la convicción de las cosas que se esperan, es la certeza de las cosas que no se ven. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que Él existe, que lo hay, y que es galardonador de los que le esperan. Entonces la fe, de allí arrancamos. La fe nos lleva a Cristo, a conocer a Cristo. Entonces viene el arrepentimiento. Hermano, sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay nada. Se principia sin fe, no hay un verdadero arrepentimiento. Para un verdadero arrepentimiento hay que conocer a Cristo como el Salvador y conocer nuestro estado espiritual. Pero el arrepentimiento sin la conversión tampoco da. Porque el verdadero arrepentimiento trae frutos, pero no son mis frutos, sino el fruto del Espíritu Santo en mi vida, el testimonio del Espíritu Santo en mi vida. Y ya llevamos 3. Esa conversión. Pero la conversión, la verdadera conversión me lleva a seguir obedeciendo, y ahí está el mandamiento de bautizarme en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecados. Así que si usted tiene fe, se arrepintió y se convirtió, pero no se bautiza en el nombre de Jesús, prácticamente usted no tiene nada, porque usted entra en desobediencia, porque el siguiente paso para obedecer es el bautismo en el nombre de Jesús. Así que si no se bautiza, tampoco tiene nada. Pero resulta que el bautismo en agua tiene otro bautizo, que es el bautismo del Espíritu Santo, y ese es el 5º paso. Gloria al Señor.
recordemos bien dos versículos que están ligados. Uno, y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, estuvimos hablando de él ahora 8 días. Ahora 8 días y también el jueves. Entonces, el asunto es, ¿qué sucederá realmente si yo me muero sin recibir el Espíritu Santo? O si el Señor viene por la iglesia y yo no he recibido el Espíritu Santo. Es la pregunta que algunos me han hecho, hermano Arbey. ¿Qué pasa si uno no ha recibido el Espíritu Santo? Y sería muy bueno pues aclarar un poquito eso. En primer lugar, vamos a recordar algo. Vamos a ver si me funciona esto. Sí. Vamos a recordar que el Espíritu Santo es el sello de la redención. Cuando a usted le entregan un documento que es un documento oficial, digamos, en la gobernación, la alcaldía, la notaría, en un juzgado, ¿qué es lo principal que debe llevar aparte de la firma? El sello. El sello. Ese sello identifica que realmente se hizo la diligencia. Lo que está diciendo el Señor a través de esto, porque lo que dice allí la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 1, verso 21 y 22 es muy claro. Y el que nos confirma con vosotros confirma a vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Nos ha sellado. Eso indica que eso está confirmado. Es un sello indeleble. Gloria al Señor. Por otra parte, tenemos Efesios 4:30, que nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Oiga, sellados para el día de la redención, o sea que debe presentar ese sello. Ahora, yo quiero comentarles algo. He hablado con algunos hermanos y en lo que he podido captar, ellos han recibido el Espíritu Santo, pero resulta que ellos se quedaron así que porque es que les exigieron la confirmación. ¿Dónde dice la Biblia que hay que confirmar? Eso es una doctrina de la iglesia que ya sabemos. Que hay que confirmar a los muchachos. La confirmación. No. Otros me dicen, hermano, yo estoy muy contento porque volví a recibir el Espíritu Santo. No, hermano. El Espíritu Santo se recibe una sola vez. Y tampoco es necesario que usted venga aquí y grite y salte y hable en lenguas para demostrar que sí lo hizo. Hermano, eso es un asunto entre usted y Dios. En alguna manera Dios le dio testimonio y de pronto allá en su casa, no sé dónde, usted lo recibió y usted tiene la duda. Y es bueno, hermano, que esa duda no lo acompañe todo el tiempo porque lo está sirviéndole de obstáculos para que usted desarrolle su vida espiritual en Cristo. Hermano, el testimonio de Dios es muy claro. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos,
sean esclavos o libres, y todos se les dio a beber de un mismo espíritu. Y Romanos capítulo 8, verso 16 y verso 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria al Señor. El Espíritu Santo. Una cosa es la obra del Espíritu Santo. Y en la obra del Espíritu Santo es donde se manifiesta lo que aparece en Gálatas capítulo 5 y el verso 22 en adelante, que es amor, paz, gozo, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Esa es la obra, el fruto del Espíritu Santo. Lo que se recibe con el Espíritu Santo, tenemos 5 cosas, vamos a mirarlas. 5 cosas que se reciben y que son necesarias. El que no ha recibido el Espíritu Santo no ha recibido los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu es lo que acabamos de leer en 1 Corintios capítulo 12. Esa capacidad de parte de Dios, un poder exclusivo de parte de Dios para que el creyente desarrolle su capacidad, ya sea para adorar, ya sea para dirigir, ya sea para predicar, ya sea para servir en la iglesia. Dios capacita a través del Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque este es un servicio espiritual. Todo lo que hacemos aquí en un culto debe ser guiado por el Espíritu. Aquí no van en las emociones nuestras ni en lloriqueos nuestros. Aquí lo que sirve es lo que el Espíritu Santo hace, testifica a través de nosotros. Amén. Por otra parte, el que no recibe el Espíritu Santo no participa en la primera resurrección cuando Cristo venga por la iglesia. Así que lo que hay es mucho. Uno, imagínense todas las herramientas que Dios da al creyente para que sea efectivo. Gloria al Señor. Y lo otro que tiene que ver, si el Señor viene y está durmiendo en el polvo de la tierra y viene, ahí se queda dormido hasta el final. Pero si ya ha recibido, ha sido sellado con el Espíritu Santo y han dado, como Él dice que ande, porque esa es la otra cosa, ha perseverado, entonces Dios lo levantará. En tercer lugar, no participa en el traslado de la iglesia. En cuarto lugar, no participa en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, hay un texto que dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero. Gloria al Señor. Y en último lugar, no participará en el reinado milenial cuando Cristo venga. Entonces, ¿qué pasa con ese hermano? ¿Se perdió? No, simplemente se ha perdido de unos enormes privilegios porque la salvación la tiene. ¿Por qué la tiene? Porque es que la Biblia me dice también, 1, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué es lo que tiene que esperar? Tiene que esperar hasta el final. Por eso es que en Apocalipsis 20 aparece
un libro que se llama el libro de la vida. Y se levantarán todos los muertos y estarán de pie ante Dios, dice, chicos y grandes. Y los libros serán abiertos, dice, donde están todas las cosas escritas, todo lo que haya hecho, bueno o malo. Y serán juzgados los muertos por las cosas que allí están escritas. Pero el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, pues en mi caso, yo no me voy a conformar. Hombre, ¿por qué no participar en la primera resurrección? ¿Por qué no participar en el levantamiento de la iglesia? ¿Por qué no recibir los dones del Espíritu Santo? ¿Por qué no asistir a las bodas del Cordero? Gloria al Señor. ¿Y por qué no reinar con Cristo 1000 años? Hombre, entonces ahí tienen que esforzarse. Las cosas no están así por así. Es porque Dios quiere que su iglesia participe de todas estas bendiciones. Así que si usted no lo ha recibido, hermano, esto es un asunto de fe. El Espíritu Santo se recibe por la fe porque el Espíritu Santo ya fue derramado. Él está allí. Lo único que tenemos que hacer nosotros es recibirlo. Amén. Amén. Aleluya. Pero eso hay que vivir una vida como Dios nos lo ordena. Ya pasando de allí, porque ahí terminamos el quinto y nos vamos para el sexto paso de este interesante tema que tenemos aquí. Gloria al Señor. Definiendo la santidad de Dios. Ya tenemos fe, ya nos hemos arrepentido, ya nos hemos convertido. ¿Y qué más tenemos? Ya somos bautizados en el nombre de Jesús, ya tenemos el Espíritu Santo, pero ahora resulta que Dios nos hace una exigencia extraordinaria. Ahora viene lo interesante en todo este camino, porque no es de cualquier manera que yo voy a llegar, que porque tengo las promesas y que ya hice todo esto, vamos a ver ahora Dios qué nos exige. Alabanzas al nombre del Señor. Y creo que este va a ser un tema muy picante, porque uno nota que el cristianismo de esta época es muy complaciente. Es muy dado a vivir como acorde con la nueva era. Como que ese asunto de la santidad, no, yo creo eso no, eso es, démosle un retococito de pintura a eso. Es como el que va a pintar la casa y no le hace todo el proceso que tiene que ser como ¿cómo es que el estucar, lijar y preparar todo el terreno? Digo, no, eso, póngale la pintura así, es que se vea bonito. No, esto no es para que se vea bonito, esto es de fondo. Amén. Esto es aplicándole la palabra como debe ser. Pero antes, vamos a mirar algo interesante, que se trata de los llamamientos de Dios. La iglesia y sus diferentes llamamientos, aunque no vamos a tratar cada uno en particular, pero sí veamos estos 10 puntos que son muy interesantes. 1, llamados a venir. 2, llamados a entrar. 3, llamados a seguir. 4, llamados a permanecer. 5, llamados a ser santos. Si usted lee en esta parte, que es donde nos detenemos, en Efesios capítulo 1, donde encontramos el verso 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. 6, llamados a ser de Cristo, propiedad única de Cristo porque él nos compró con su sangre. Llamados a heredar bendición, llamados a prosperar tanto espiritual como materialmente,
llamados a su reino y gloria, llamado celestial, levantamiento de la iglesia, y llamados a heredar por fin todo lo que Dios ha prometido, la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, y todas las glorias, como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. ¿Sí se sienten bien con Cristo? Y si no, como dijo el otro, de malas. Aquí hay que estar bien en Cristo porque Él nos hace únicos, felices. Aquí no hay por qué tener tristeza. Como dice el coro, no hay tristeza que aguante. Toda tiene que salir en el nombre del Señor Jesús. Entonces, definiendo la santidad de Dios. La santidad de Dios era un tema central en los escritos de los puritanos. El puritano Edward Ley definió la santidad de Dios como la belleza de todos los atributos de Dios, sin la cual su sabiduría no sería más que un engaño, su justicia, crueldad, su soberanía, tiranía, su misericordia, lástima sin sentido. De manera que la santidad hace que todos los atributos de Dios brillen con intensidad. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor Jesús. La santidad es el atributo o cualidad divina de ser limpio, puro, apartado de lo malo, lo pecaminoso o contaminación. ¿Qué dice el Salmo 2:2? No, 1 Samuel 2:2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Amén. Y tenemos entonces que le vayan prestando mucha atención a este tema, porque el asunto del puritanismo era una exigencia rígida a vivir una vida como Dios manda, estricta. No, es decir, parece que nosotros, la época en que yo comencé a servir al Señor, todavía ciertas personas que no mostraban en su vida lo que eran esos rasgos espirituales que tenían que ser visibles, no podían servir en la iglesia. Nadie podía servir, una hermana no podía servir con una falda corta. Que viniera, es decir, su vestuario tenía que ser exclusivo. Igualmente el hombre, su presentación personal, su vida, todo. Entonces, a estos puritanos los llaman fanáticos. Eso es mucho fanatismo, hombre. Es que, ¿cómo? Mire que por aquí eso buscan evasivas y cada quien como que traza su propio camino de santidad. Pero una cosa es lo que el hombre piensa, lo que el hombre dice, y otra cosa es lo que Dios enseña. Y si Dios nos muestra cómo debe ser el asunto, entonces mucho cuidado con las decisiones que nosotros vayamos a tomar en cuanto a la palabra de Dios. Porque yo procuro ceñirme al mensaje apostólico. Si no le gusta el mensaje apostólico, ya no es cuestión mía. Eso ya tiene que arreglárselas con Dios. Yo hago lo que Dios me dice que diga. Yo no puedo predicarle a usted lo que a usted le gusta. Yo tengo que predicar lo que Dios dice que enseñe, es decir, lo que necesitamos. Amén. A usted una persona, un buen amigo,
Usted tiene una infección en la mano, una herida, una infección ahí en la mano, y va un amigo, una amiga a hacerle la curación, enfermera, pero amigo. Pero como eso duele tanto, entonces solamente le hace por encimita, pañitos de agüita y tomes esta pastica y todo ahí, pero la costra está ahí. Pero de pronto se vio obligado a ir a una consulta médica porque resulta que el brazo sigue hinchado y le está, ¿cómo se le dice? Está infectado. ¿Cómo detenerle esa infección? Allá no van a llegar así, pobrecito el hermanito. No, eso es de una, hay que arrancar, ¿cierto, hermana Alexa? Eso es de una. Señor bendito. Duele, pero cura. Hermano, la gente escuchó la palabra de Dios y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y se fueron. Pero los que la escucharon nos dejaron su legado. Alabanza al Señor. Pedro dijo, Señor, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Amén. Gloria a Dios. A veces nosotros como pastores de la Grey somos como muy condescendientes y decimos, no, dejemos al hermano esperando que muestre, que a ver, y les pasamos muchas cositas por alto, pero una cosa es las determinaciones del pastor y otra cosa son las determinaciones de Dios. Y yo considero que aunque uno haga eso, uno le está haciendo un mal al creyente. Porque el creyente debe sentir los efectos de la palabra de Dios. Debe someterse a la palabra de Dios. Entonces yo creo que si nos vamos por ahí, esto funciona. Amén. Vamos a leer otro pasaje muy interesante, por cierto. Éxodo capítulo 3, verso 1 al 5. Dice esa escritura. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios desde en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El lugar en que tú estás, tierra santa es. Otro texto más y avanzamos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14, verso 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en algunas cosas. Bueno, menos mal que ustedes están viendo bien. Gloria al Señor. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. El comentario lo vamos a tener más adelantico, pero vamos a mirar algo interesante.
Alabanzas al Señor Jesús. La santidad tiene dos sentidos. En esta imagen, usted podrá notar unos corazones, unos globos, unos que van hacia arriba, y hay alguien que está atado por amor al dinero, y él quiere también estar con el grupo de arriba, pero no puede, porque hay dos sentidos dentro de esto. Entonces, uno, ahí está, una mano se trata de separarse o apartarse del mundo, y la otra de separarse o apartarse para ir hacia Dios. Es decir, no podemos tener una mano allá y otra mano acá. Queremos hacer parte de los que elevan su vida espiritual a un nivel más alto, pero siempre atados al mundo. Y tiene que haber una liberación. Ahí se tiene que tomar una decisión. Y esa decisión tiene que ver de una manera muy especial con lo que es una experiencia genuina del nuevo nacimiento. Es primordial para el desarrollo de la santidad. ¿Estamos de acuerdo? Oiga, una experiencia genuina del nuevo nacimiento es primordial para el desarrollo de la santidad. Sin una experiencia de salvación, todo intento de vivir en santidad es nada menos que el uso de la fuerza humana para represar los deseos de la carne. Una cosa es que yo tome la decisión de no pecar. Y no peco. Eso está dentro de las posibilidades. Usted dice, no voy a mentir más. Y no vuelve a mentir. Ah, no, que yo voy a dejar esto y voy a dejar aquello. Todavía hay gente diciendo, yo voy a dejar estas cositas y para poderme hacerme bautizar. Voy a dejar esto para poder hacerme bautizar. Aquí no se trata de nosotros hacer un esfuerzo, sino que tiene que experimentar realmente el verdadero nacimiento o el verdadero arrepentimiento, tener una experiencia de salvación para que esto de la santidad funcione. De lo contrario, hermano, hay algo que el apóstol, bueno, la santidad bíblica no es el ascetismo. En la Edad Media, algunos hombres que eran agobiados por el pecado, que sintieron la carga del pecado, sintieron que eran muy malos, pero querían ser santos. Querían ser diferentes y querían servirle al mundo. Es decir, ir al mundo y presentarles algo, un mensaje con poder, con autoridad. Pero resulta que ellos no experimentaron lo que se llama el nuevo nacimiento. Fue la época de los monjes, la época en que nacieron los conventos, lugares donde se hacía, la gente se retiraba del mundo, supuestamente se retiraba del mundo para consagrarse a Dios. E iban a esos monasterios a afligir sus cuerpos. Y cuando el pecado aparecía, pensamientos o cosas horribles en su vida aparecían, entonces se sometían
a largos ayunos, se sometían a trabajos forzados, se sometían a castigos, llegaban con azotes y ellos mismos se azotaban y sacaban sangre, caminaban de rodillas horas sobre piedras con la finalidad de que Dios hiciera algo para que ellos fueran librados de la culpa, del pecado. Eso ocurrió. Eso venía desde el tiempo del judaísmo, porque en el judaísmo todo lo que se tenía que hacer con la carne, esforzarse a no hacer determinadas cosas porque la ley lo prohibía, pero no porque había un deseo real en su corazón de ser diferente. Entonces el apóstol Pablo arremete de una manera especial contra esto. Y dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todo esfuerzo humano, lamentablemente la humanidad está engañada. Cada año se van a expiar sus pecados subiendo de rodillas allá en Bogotá, al Monserrate. Otros se van de romería a los diferentes lugares a buscar los santuarios. Otros se someten a ayunos. Pero eso no funciona. Lo único que funciona, el único sacrificio que funciona es el sacrificio de Cristo, hecho por nosotros en la cruz del Calvario. A su nombre sea la gloria. Entonces, el asunto de la santidad no es el resultado de mis esfuerzos, sino que es el resultado de una obra que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas, porque Él es el que llama. Ya miramos los diferentes llamamientos y Él nos llamó con llamamiento santo. Gloria al Señor. Entonces, cuando hemos pasado por esos llamamientos que hemos especificado, entonces es Dios quien nos hace santos. Por eso cuando usted lee las cartas apostólicas, Pablo se refiere a las iglesias en Corinto, en Tesalónica, a los tesalonicenses. Dice, a los santos que están en. Son santos. ¿Por qué? Porque son apartados del mundo, que es lo que significa la palabra santo. Apartado, separado, cortado, sacado de un lugar y llevado a otro con un propósito. Alabanzas al Señor. Entonces Dios nos escogió, nos ha separado del mundo y nos advierte, no os unáis el yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo entre el creyente y el incrédulo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y ese es el conflicto entre el creyente y el incrédulo.
Por eso es que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Porque si usted es creyente, si usted como esposo es creyente y su mujer no, vea, va a haber ese problema. Si la pareja es creyente y los hijos no, van a tener el problema. El problema con los vecinos. Porque no somos del mundo. Somos de Dios. Somos hijos de Dios. Y nótese esa exigencia desde el principio. Deme siquiera un par de minutos más. Porque es que a mí me queda poquito tiempo, porque a veces yo quiero cantar y también quiero predicar y a veces no me dan el tiempo que necesito. Y es que se les olvida porque yo le digo, hermano, vea, es así, vea, el tiempo es así. Y siempre se pasa. No han podido practicar. Vamos. Gloria a Dios. A ver, por acá, eso. La experiencia de Moisés en la zarza. A ver cómo es. Al acercarse a la presencia de Dios, Moisés le fue ordenado. Moisés, heme aquí, Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas, tierra santa es. ¿Por qué era santo ese lugar en ese momento? Porque Dios estaba ahí. Él no podía permitir, Dios no podía permitir que Moisés se fuera a meter allá porque, mejor dicho, vea, otro estaba contando la historia. No puede, porque Él es santo y el hombre es un pecador. Entonces, esto se refiere a la costumbre oriental de quitar los zapatos antes de entrar en la casa. Eso es una cultura que nosotros no tenemos. Porque ellos lo tienen porque ellos quieren evitar que la contaminación que uno recoge en la calle se introduzca dentro de la vivienda. Y como la mayoría de esos pisos eran de tierra, entonces dejaban el calzado afuera y había otra cosa que hacían, se lavaban los pies. Ese era el segundo paso, lavarse los pies. Y el tercer paso ya era lavarse las manos y tomar el alimento. Esta gente sabía lo que hacía. Nosotros no somos así tan precavidos. Nosotros llegamos a la calle entramos de la calle así como venimos, vamos entrando lo que sea. Pero mire que es buena costumbre. Los hermanos que lo practican, yo les felicito por eso. Dejan el calzado afuera. Porque de verdad hay mucha porquería que recoge uno en la calle. Bendito el nombre del Señor. Eso significaría limpieza, respeto por el lugar donde se está. Así el hombre, delante de la presencia de Dios, para podernos acercar, para acercarnos a Dios, nos hace un requerimiento, el apóstol Pablo nos enseña sobre el particular para podernos acercar. Colosenses 3:5. Así. Colosenses 3:5, haced morir pueblo terrenal en vosotros. Es decir, el que anhela entrar en la presencia de Dios por la fe debe hacer el proceso. Porque resulta que Dios no oye al pecador. Pero si éste es temeroso de Dios, a este oye.
Job dice, desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los sentenciados a muerte, y Dios no oye. Y explica, ellos son los que rebeldes a la luz nunca estuvieron en sus caminos. Toda persona que desea acercarse a Dios debe examinarse, que su corazón verdaderamente esté limpio, como lo dice el Salmo 24. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces la persona debe limpiarse, pero no por sí mismo, porque inicialmente no puede limpiarse por sí mismo. Tiene que permitir que la obra del Espíritu Santo lo haga. La parte mía es acercarme, y Dios le dice qué tiene que hacer. Entonces le dice, bueno, quítate tu calzado, es decir, quítate la inmundicia que hay sobre ti, porque este lugar es santo. Por lo tanto dice, despojaos del viejo hombre, desechando la mentira, quítese de vosotros toda amargura. Y comienza Pablo a decir todas las cosas que hay que ir dejando, para que anote el texto y lo examine en su casa. Póngale seriedad a esto. No es que salió allá y se le olvidó. Eso no tiene sentido. Si usted realmente ha sido llamado, es un candidato para estar en la presencia del santo, del más grande de los santos. Entonces, examinemos bien esto, porque se necesita el proceso de esa santidad en Cristo Jesús para estar un día resplandeciendo en gloria. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios y estén pendientes de la próxima entrega. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. La gente dice, no, es que ya son muy exigentes, que tanta bobada. No, eso no es exigencia nuestra, ni son bobadas nuestras. Hermano, lo que Dios dice, eso hay que prestarle atención. Y si estamos en esto, hagámosle como es, ¿cierto? Para que tengamos ese privilegio de entrar al reino de los cielos. Así que si usted todavía no ha tomado la decisión de entregarse al Señor, que porque está dejando yo no sé qué, no, venga así como está. Venga con todos esos vicios y todas esas cosas raras que tiene. Venga, entregue su vida al Señor. Usted no tiene que dejar nada. El Señor es el que lo libra. Él es el que lo transforma, lo hace nueva criatura. Gloria a Dios. No sé si algún amigo quiere empezar. Así se empieza la vida cristiana, entregando la vida, el corazón al Señor, para que Él comience la obra. No sé si alguien hay aquí que quiera tomar esa decisión. Yo quiero iniciar la vida cristiana, yo quiero entregar mi corazón al Señor. Si hay alguien, venga. Claro, y nosotros aquí estamos para ayudarle en oración. O si usted